mucha rehabilitación y un tratamiento bueno y guiado y tener mucho y cuidar mucho las recomendaciones para que esa cirugía luego vaya bien. No se va a gastar, bueno, se puede gastar más el hueso, será a lo mejor un poquito más complicado para nosotros, pero todo el tiempo que aguantes sin prótesis es mejor porque la prótesis es una cirugía que tiene complicaciones y es una cirugía más agresiva. Muy buenas y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio más de Descalzo y Funcional. Hoy tengo el placer de presentaros a todos y a todas vosotras a Inés Rodríguez. Muy buenas, Inés. Buenas, ¿qué tal? Bueno, Inés, hoy vamos a hablar sobre lesiones del hombro y para que el público entienda desde qué prisma lo vamos a hablar, me gustaría que te presentases, que nos contases pues quién eres y a qué te dedicas. Bueno, me llamo Inés, como tú ya has dicho, soy cirujana ortopédica y traumatóloga y bueno, tengo un enfoque más dirigido al hombro prácticamente desde mi formación porque me ha estado interesando mucho, entonces de 2016 llevo dedicándome casi más al hombro, también hago otras articulaciones, pero prácticamente el grueso de lo que estudio y hago es en el hombro. Trabajo en Málaga, ahora mismo en el Hospital Clínico y bueno, he estado también en el Hospital Quirón hasta hace bastante poco, que bueno, por ahora he hecho un parón, pero no sé si será definitivo o si volveré en algunos mesecillos. Vale, y Inés, ¿cómo llegas al tema del hombro? ¿Es por una casualidad o por qué decidiste especializarte más en esta articulación? La verdad que cuando hice mi formación me gustó mucho tanto la cirugía como la biomecánica, la forma de funcionar, las opciones terapéuticas que hay en el hombro, entonces al final pues como que algo que fue surgiendo y poquito a poco fui estudiando cada vez más y cada vez me gusta más, así que bueno, fue un poco así. Vale, te digo porque alguna vez que hemos entrevistado a otro profesional de la traumatología siempre nos hablan de lo compleja que es la articulación del hombro y el hecho de que te hayas querido especializar habla mucho de que te has lanzado no a por lo fácil, ¿no? ¿Cómo ves tú? ¿Es tan compleja la articulación del hombro como nos han dicho ya otros traumatólogos? A ver, yo creo que la complejidad viene sobre todo en que es un poco diferente, porque no por menospreciar, porque también tiene su complejidad todo lo que es el cuerpo humano en sí, pero por ejemplo la cadera es una bola que va dentro de una esfera. El hombro es como una pseudobola que va en algo que no es exactamente una esfera, que además tiene otras articulaciones que se mueven a la vez que el hombro, porque tiene la escápula, tiene la clavícula, que si no funcionan bien, tampoco va a funcionar bien el hombro. Entonces yo creo que la complejidad viene más de porque tienes que salir del pensamiento de que es como una bola y una esfera, y entonces te cuesta mucho entender, hasta que lo entiendes eso, cuesta mucho, hasta que lo entiendes y que sabes tratarlo. Claro, es que creo que has dado en una clave que me gustaría que habláramos, que es el tema de que cuando hablamos del hombro no estamos hablando de una sola articulación, sino que estamos, normalmente esa articulación glenohumeral, que se diría técnicamente, es lo que la gente piensa como articulación del hombro, pero lo que es el conjunto del hombro son varias articulaciones que trabajan unas con otras. Entonces, ahí en ese punto, en ese conjunto, fuera parte de lo que es el típico movimiento de brazo que vemos, ¿qué puntos ves tú que son muy importantes en esa buena salud del hombro? Pues la escápula. La escápula es súper importante en que se mueva conjunto. De hecho, si para pasar de casi de 90 grados, si la escápula no sigue, da igual. Eso nosotros lo vemos mucho en gente que está operada de fracturas de hombro, que están muy bien operadas, ven la radiografía estupenda y de repente no son capaces de mover más de allá. Y no es porque no estén bien operadas, sino porque no se está tratando, han hecho una fibrosis que es normal después de la cirugía y no sigue el movimiento el resto del hombro, entonces es imposible que vuelvan a mover como deberían de mover. Sí, yo es algo que lo veo a diario en las personas que tratamos, tanto personas que no han pasado por cirugía y tienen ese problema de tendinopatía en el supra o alguna pequeña rotura, como personas que han pasado por cirugía, que el tema de la reeducación a nivel motriz del movimiento de esa escápula
es una pieza clave en el proceso, ¿no? Yo muchas veces cuando hablo en ese lenguaje más de andar por casa en las redes, que hablamos de tratar de raíz el problema, cuando hablo de la raíz muchas veces es esa escápula, la raíz del problema. El dolor lo tienes en el manguito, pero no es solo tratar el manguito con ejercicios para el manguito, que también vienen bien en tendinopatías, sino hay que ir y mirar esa escápula porque muchas veces es la fuente del problema. Luego veríamos también la movilidad torácica, que también afecta a la vez a la escápula y demás, pero vemos que ahí hay una raíz del problema y muchas veces es gente que viene todo el rato de focalizarse en terapias para el manguito, pero claro, no estamos viendo detrás qué es lo que está haciendo que ese manguito se esté cargando más, ¿no? Y que es esa escápula. Dime, Inés. Es difícil encontrar a alguien que trate bien esa parte también del hombro, porque es que no se entiende como movimiento del hombro muchas veces. Sí. A ver, yo es algo que a mí me costó yo cuando estuve lesionado con la lesión de slap. Mi principal problema era en la extensión del hombro, ¿no? El llevar el brazo hacia atrás. Todo lo que fuera, pues el final de un press banca, el final de unas flexiones, de venir ahí. Y claro, tenía un problema a nivel escapular, tenía una escápula alada que me costó tiempo poder llegar a corregir. Se puede, para si alguien nos escucha, se puede, pero lleva tiempo. Y claro, había un rozamiento muy grande de todas las estructuras anteriores del hombro porque esa escápula no entraba bien y no conseguía hacer bien el gesto. Y hasta que no empecé a comprender eso, a empezar a trabajarlo y a saber cómo reeducar a esa escápula, que no es simplemente querer hacerlo, que es también enseñarle, que un poco el sistema nervioso ha cogido ciertas adaptaciones, que no empecé a mejorar ese problema, a pesar de luego hacer muchos ejercicios pues para el manguito, para la porción proximal del bíceps, para ese tendón, ¿no? Que me decían que estaba muy irritado y demás. Y ese es un punto súper clave. Preguntándote un poquito por lo que te encuentras tú en consulta, ¿cuáles son las principales lesiones que te encuentras tú en consulta y qué tipo de paciente suele sufrir más de unas o de otras que son las que más te encuentras? Pues nosotros en la consulta habitual tenemos dos tipos de pacientes. El paciente pues joven, que son los menos frecuentes, que van a tener pues, una sobrecarga o inestabilidad, microestabilidad y todo esto. O el paciente mayor, bueno, no tan mayor, pero un poquito más mayor que eso, que en torno a los 40, 50 o así, que empieza con un dolor en el hombro, que no lo relaciona con nada y que la mayoría de las veces son tendinopatías del supraespinoso. Y luego ya hay otros tipos de pacientes más mayores, con artrosis y todo eso, pero básicamente el grueso son pacientes con ese tipo de patología. Vale, y hablabas de que en ese paciente joven soléis encontraros más esas inestabilidades. ¿Suele ser gente más deportista, activa, gente sedentaria? Pues sobre todo las microinestabilidades se manifiestan más en gente o que es muy deportista, que lo ha dejado y que luego cuando o vuelve o hace algún esfuerzo, o gente sedentaria que de repente el hombro le empieza a dar problemas y eso suele ser un problema porque normalmente están diagnosticados de tendinitis del supraespinoso y cuando lo explora no tienen tanta clínica de eso y sí que son pues, pacientes más hiperlasos, que no han hecho tanta actividad y que empiezan pues, a hacer movimientos repetitivos del hombro y entonces pues no tienen una función buena del hombro y les suelen empezar a dar problemas. Vale, entonces cuando hablas de esos pacientes con microinestabilidad, no es gente que haya tenido por qué tener una luxación ni una subluxación, no, es simplemente que sí que hay, por decirlo de una manera muy coloquial, si no me corriges, como una holgura dentro de la articulación. Sí, bueno, de todas maneras, el hombro en sí siempre tiene holgura. Vale. Porque el hombro no es lo mismo, no funciona nunca como una cadera. El hombro no es una articulación que sea estable por sí sola, sino que la estabilidad se la da todas las cápsulas, músculos, tendones, ligamentos. Entonces, si eso no funciona bien, el hombro no va a ser estable. Aparte de que cuando ya tienes luxaciones y eso te falte hueso, porque se rompa tanto durante la luxación como a veces en la reducción. Pero es muy, muy importante todo lo que no es hueso alrededor del hombro. Vale. Justo lo que uno se puede trabajar a sí mismo, ¿no? Sí. Que es mejorar esos tendones, mejorar esos músculos que dan estabilidad. Sí, que bueno, que también es una ventaja, porque es algo que se puede cambiar sin que nosotros tengamos que meter mano, que siempre es bueno, que cuando nosotros tenemos que operar, siempre pues es que algo es más grave o que no tiene una solución a luz. Vale, porque bueno, vamos a terminar con las microroturas, o sea, las microinestabilidades y luego te pregunto por este tema, del tema de las operaciones. Pero, entonces, ese paciente que tiene esa microinestabilidad, ¿cuál es el tipo de abordaje primario
que vosotros tendéis a recomendar o que tú entiendes a recomendar? A ver, yo siempre les recomiendo que hagan una fisioterapia guiada por alguien que les pueda mejorar la función en sí del hombro, o un readaptador físico que le enseñe otra vez a mover el hombro, porque son pacientes los que las terapias normales que nosotros hacemos, incluso en fisioterapia con pues lo típico, ya dicen, no, me han puesto máquinas, pero no me han hecho nada. Pues es normal, porque realmente el problema no lo tienes en lo tienen que tu hombro no está funcionando bien, no en que tenga una inflamación localizada por algo en concreto, sino porque es un hombro que no funciona. Entonces, normalmente es más de readaptación y que vuelva a usar bien ese hombro, que de más que algo que nosotros tengamos que hacer como nosotros como traumatólogos, que ya el trabajo es más casi vuestro que nuestro. Vale. Sí, sí, al final que tampoco no hay una lesión aguda, hay un hombro que no se está moviendo correctamente, que probablemente esté debilitado, ¿no? En el caso de esa persona que ha sido más sedentaria y lo que necesita es trabajo al final. Como digo yo, picar piedra, que muchas veces nos cuesta, pero que es picar piedra. Vale, y luego, aparte de esas microinestabilidades, gente que tenga ya inestabilidad, ¿os encontráis mucho gente que venga por esas inestabilidades que se mantienen después de haber sufrido algún tipo de luxación o subluxación y que después de un tiempo pues sigan notando que o se les vuelva a luxar el hombro y demás? ¿Esto os encontráis mucho en clínica? En lo que es en la sanidad privada menos, sí más en mutua, y en la pública sí que encontramos bastante más pacientes, porque suelen ser siempre pacientes más jóvenes. Los pacientes a los que les suele pues, salir el hombro y que siga, bueno, dentro de los pacientes a los que se les sale el hombro hay dos grandes tipos que no tienen nada que ver uno con el otro, que son los pacientes jóvenes que normalmente tienen un episodio, bueno, yo diría que casi tres, que tienen un episodio traumático, y esos pacientes pues al final son los que se van a tener que operar porque suelen ser de alto impacto la lesión, suelen tener lesiones óseas asociadas. Entonces por mucho que tú fuerces la musculatura, si te falta un trozo de hueso no va a ser estable el hombro en sí. Y luego hay otros que van más parecidos a los que hemos hablado antes de las microinestabilidades, que se puede encontrar como en un espectro, que no es solo blanco-negro, sino que puede ser que sea un poquito más, que son cuando tienes pues lesiones del labrum y todo eso, que a veces si no va bien con la fisioterapia sí que pueden necesitar una cirugía. Y luego también se puede usar el hombro en pacientes más mayores, en torno a partir de los 60, que eso muchas veces sí que hay que tener mucho cuidado, porque aunque tú digas, es mayor, no lo tengo que operar, pero pueden hacer roturas masivas, traumáticas del manguito rotador. Y esas roturas sí que hay que operarlas aunque el paciente sea mayor, porque le pueden dar luego mucha impotencia funcional. Es que qué importante es el tema del trabajo de la estabilidad del hombro, ¿no? Yo lo veo mucho fuera. Aparte de quienes, luego hablaremos de esas luxaciones traumáticas con problemas óseos y de los tratamientos de cirugía que suele haber, pero esta persona que, pues bien porque no ha trabajado la base y no tiene bien fortalecido toda la musculatura, tendones de alrededor, o bien por cierta gente que tiene mayor tendencia a la hiperlaxitud, que se suele dar más inestabilidad, lo importante que es hacer un buen trabajo de base, ¿no? Y cuando hablo de un buen trabajo de base es de que los estabilizadores de ese hombro, las escápulas, sepan trabajar bien antes de meternos luego en actividades pues mucho más potentes, ¿no? Lo vemos día a día, yo me lo encuentro con pacientes de gente que empieza, sobre todo, por ejemplo, en el CrossFit, que hay mucho movimiento muy rápido y en rangos muy grandes. Claro, si no hay bien trabajada esa estabilidad de base, lo más probable en todos esos movimientos es que haya una compensación muy grande, que la cabeza del húmero se mueva bastante más fuera de donde tiene que moverse en ciertos rangos y que pueda haber esos riesgos, como comentabas tú, y nos hemos encontrado problemas a nivel del labrum, roturas de manguito que han venido de eso, y luego empezar a trabajar con esa persona y ver que ya no era porque ahora esté lesionada, sino que faltaba un trabajo de base importante, de estabilidad. Sí, Que al final, dime incluso que se infradiagnostica mucho el que no, o sea, que el hombro no esté funcionando bien. Entonces, pues aparentemente no tienen nada, y como tú dices, empiezan a hacer un deporte de CrossFit que es bastante pues demandante, y es cuando sale el problema. Que yo siempre lo digo desde aquí, para toda la comunidad crossfitera, no es una crítica al CrossFit como disciplina, sino siempre digo, el hacer demasiado pronto. Y
el CrossFit, por cómo están montadas las clases, es muy fácil que alguien sin base vea y se pique con el de al lado y tal, e intente hacer demasiado, demasiado pronto, y ahí es donde viene el problema, no solo no es por la disciplina en sí. Hablando de esto, del infradiagnóstico que comentabas, ahora mismo, antes no se hacían casi resonancias, pero ahora con el tema de que la gente tiene mutuas privadas y demás y las tiene casi con cobertura y por muy poco precio, pues o a veces gratis les pueden hacer la resonancia, veo que cada vez más, yo llevo 12 años en esto, en redactación, y antes casi nadie me venía con resonancia y ahora me viene todo el mundo con una o con varias resonancias. ¿Una resonancia te lo dice todo a nivel de diagnóstico o hace falta mayor exploración? Bueno, una resonancia te puede dar muchísima información, pero te da información a nivel de cómo están los tendones, de si la musculatura tiene algún tipo de atrofia, de que no esté en buenas condiciones, te da pues, de si hay mucha inflamación en el hombro, pero hay cosas que no te dice, porque no te dice cómo está funcionando el hombro. De hecho, hay gente que tiene una resonancia que está muy mal, con todos los tendones rotos, por ponerlo, y que el hombro funciona muy bien y que se la han hecho porque de vez en cuando por la noche le duele, y gente que lo único que tiene es una tendinitis que además se describe como que tampoco es mucha cosa y que están fatal. Y a veces está bien cuando nosotros sospechamos una lesión que queramos reparar, pero si no, lo importante es tratar tus síntomas, no tratar la resonancia en sí. Entonces tampoco son tan necesarias siempre. Vale. Porque para ti, ¿cuánto de importancia tiene cuánto tiene la resonancia y cuánto tiene luego una buena exploración a nivel funcional de esa persona? Porque muchas veces a mí me pasa, en redes sociales que estás ahí y gente de manera anónima que yo tengo que borrar la foto porque por la protección de datos no podría recibir esa información, pero me mandan resonancias. Y es como, oye, ¿tú cómo ves esto? ¿Qué pronóstico me das? Y digo, es que yo por lo menos como lo veo yo a nivel en mi profesión, que es más a nivel del movimiento. Dios, que no te sé decir, yo tengo que valorar funcionalmente ese hombro. Vale, veo que hay una rotura de tantos milímetros en el supra. Ya, pero ¿cómo estás? Puedes elevar el hombro, puedes hacer extensión, no, te duelen los empujes, te duelen las tracciones en este movimiento, en este otro. Esa exploración física, ¿no? Para ti también, ¿cómo es de relevante? Porque hay mucha gente que parece que solo le puedes diagnosticar por lo que dice la resonancia. No, no. De hecho, cuando ya tienen bastante experiencia, normalmente ya sabes lo que te va a salir la resonancia. La resonancia es para confirmarlo. Y tú la importancia que le das es según los síntomas que tenga el paciente. Porque, vamos, es que, bueno, y con los síntomas nos referimos también a cuánto mueve, cuándo le duele, cómo le duele. Eso es mucho más importante para tratarlo que los milímetros que esté roto el tendón en la resonancia. Muchísimo más. Uh-huh. Vale, es que para nosotros, a nivel del trabajo de movimiento y de readaptación física, a ver, yo es algo que no suelo decirlo porque parece que igual hay gente que no está educada en esto y va a pensar que es poco profesional, pero a veces me enseñan la resonancia y lo que pienso para adentro digo, pues bueno, está bien, me gusta saber lo que hay por dentro, pero a mí no es lo que me va a dictar lo que voy a hacer contigo. A mí me va a dictar la valoración funcional que te voy a hacer y ver qué sí puedes, qué no puedes, cómo está esa estabilidad escapular, cómo se moviliza esa glenumeral. Es lo que me va a decir por dónde vamos a entrar y vamos a empezar a trabajar. La resonancia, pues está bien para yo hacer una correlación entre lo que veo a nivel funcional y saber lo que está pasando dentro para tener esa información, pero yo solo viendo una resonancia es imposible que te diga qué tipo de trabajo tienes que hacer, que hay gente a la que le choca, es como, oye, tengo esto, ¿qué hago? Digo, no, es que para saber qué tengo que hacer contigo hay que valorar físicamente, funcionalmente, si no, es imposible solo por lo que diga una resonancia decirte qué es lo que tienes que hacer. Sí, incluso yo me he encontrado muchos pacientes que no le habían tratado en fisioterapia o en algunos sitios porque no tenían resonancia. Y Ya. entonces, claro, yo creo que es como que eso es algo que está bastante extendido, entonces les cuesta a ellos también entender que no tienen el diagnóstico hasta que no tengan la prueba, pero realmente el diagnóstico muchas veces lo estamos haciendo antes y la prueba es para confirmarlo y para ver por lo mejor la extensión de la lesión y nosotros saber un poco, dependiendo de la lesión, si tiene probabilidades de ir bien con un tratamiento
pues conservador, sí hay que operar, pero no está, y en la mayoría de los casos empezamos siempre con un tratamiento con ejercicio, conservador, con fisioterapia, con adaptación. Entonces, no tiene mucho sentido ese tipo de enfoque, salvo que, bueno, esto es como todo. Si te has dado un golpe y se sospecha que hay algo que de primera sí que se tiene que operar, es diferente, pero para el grueso de pacientes que nosotros vemos no es tan relevante la información que tengamos por la resonancia. Ujú. Sí, 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 totalmente, totalmente. Esto es algo que a mí me cuesta explicar con gente que no conozco de nada, ¿eh? Por redes y tal, y porque mucha gente va a pensar, vale, como tú te dedicas al ejercicio, va, te da igual que tenga la resonancia o no, tú lo que quieres es meter un cliente más, y ni mucho menos, pero que muchas veces lo pienso, digo, si ahora no tienes la resonancia y sobre todo, oye, te han dado en el público a 6 meses vista, es que yo valoro, explorándote físicamente y funcionalmente, voy a saber por dónde tengo que trabajar, voy a ver si veo una bandera roja que me diga, oye, pues igual sí, que espérate, que te vean, o no, y igual dentro de esos 6 meses que tienes la resonancia, sí ya tienes el problema resuelto, Sí, sin haber tenido que sí. esperar, pero a veces como que pensamos que es el santo grial y no es lo que dices tú, ¿no? Para confirmar o desmentir, pues algo que pueda haber, que hay en casos donde es necesario saber, para saber si, porque va a ser un criterio claro de, oye, esto sí hay que operar sí o no. Claro. Dentro de ese operar, sí o sí o no, Inés, antes hablábamos algo del tema de las cirugías. ¿Una cirugía es un atajo para recuperar algo más rápido? ¿Es algo que a veces es necesario y otras veces no? ¿O no, aunque no sea necesario, puede ser un atajo para que alguien se recupere antes de algún problema que tiene, de dolor en el hombro o de cualquier situación? Yo creo que en atajo no, porque yo creo que es más cuando tienes una lesión que no es, que tiene muy pocas probabilidades de ir bien sin cirugía, es como asentar las bases o poner un entorno en el que tú luego te puedas recuperar. O sea, como arreglar lo que está roto, porque si no se arregla no va a poder funcionar. Pero no porque tú digas, tengo esta lesión, que de entrada no es quirúrgica. Si tú te operas, no va a ir mejor. O sea, tienes que ver, hay lesiones que sí se benefician en la mayoría de los casos de una cirugía y otras que no. Entonces, es un poco elegir, pero atajo no lo definiría como atajo. Vale. Y dentro de que has dicho, ahora claro, esto lo estará escuchando alguien con un dolor de hombro y estará pensando, vale, pero es que la mía fijo que es de cirugía Sí, sí o no. Entonces, para que el público que nos escuche sepa cuáles son las principales lesiones que normalmente suelen ir bien con un tratamiento conservador y no suelen necesitar cirugía. pues todo lo que sea inflamación en relación de tendinopatía, bursitis, todo eso, no es solo que vaya bien con un tratamiento de conservador y de ejercicio, fisioterapia, sino que se ha visto que la cirugía tampoco va excesivamente bien. Entonces, no tiene mucho sentido que, hombre, siempre es algo individualizado y que el paciente y el tratamiento que ha hecho y todo, pero en general esas patologías son más de tratamiento conservador que nosotros llamamos que tener que operar. Vale. Y luego, las roturas, ¿en qué casos sí, en qué casos no tanto? ¿Qué criterios sueles seguir tú? La rotura es un tema complicado. Creo que lo primero hay que ver bien qué tipo de actividad del paciente. Si es un paciente que necesita, pues, o por su trabajo o por su actividad física, una condición muy buena y que ese hombro funcione muy bien, o si es un paciente pues, que es más sedentario, más mayor, que no le va a dar tanta tralla al hombro, por así decirlo. Y eso para empezar. Y luego, cómo está el paciente. Por ejemplo, si yo veo la resonancia, porque no te he visto antes y me llevas con la resonancia, pero mueves perfectamente el hombro y te duele 2 veces al mes, salvo que seas muy muy joven y necesites algún tratamiento, recuperar, pues porque por tu trabajo, por lo que sea, necesitas que el hombro esté perfecto, probablemente no necesita una cirugía.
porque si tú estás bien, o sea, si es un dolor ocasional, ¿para qué te va a meter una cirugía, dar un paso atrás, volver a tener que hacer toda la recuperación si realmente tú estás bien? Ujú. Porque claro, cuando hablamos de que no es un atajo, es que muchas veces después de una cirugía lleva más tiempo una recuperación que si estás haciendo un tratamiento conservador que está yendo bien. O sea, pues eso, una persona Claro. que tiene una pequeña rotura en el tendón del manguito, del supra, está funcionando bien, puede hacer prácticamente todo, entrena fuerte, pero alguna vez nota un poquito de irritación, algo de molestia algún día que igual se pasó mucho entrenando, pero fuera parte de eso, funcionalidad completa, duerme bien por las noches. El simple hecho de repente, pero de repente le llega una resonancia, ¿no? Y ve que hay esa rotura, efectivamente. Igual antes no lo sabía y de repente ha visto y ya está planteándose como hay algo roto, hay que repararlo. Esa es la mentalidad que tiene la persona. En ese caso que te comento, ¿tú le dirías esto que has comentado antes o cómo sería? Sí, yo le diría que, vamos, yo probablemente le diría que de primeras que no se operase, porque si estamos hablando de una lesión que tampoco le está molestando mucho. Y si tú reparas la lesión, pues son entre 4 y 6 semanas de cabestrillo para que cicatrice el tendón y luego tienes que hacer una rehabilitación bastante, entonces no te merece la pena y además que la garantía de cuando estás muy muy bien que vaya a mejorar algo es complicado para nosotros incluso darle esa mejoría funcional. Estamos hablando de Ujú. pacientes que están bien. Luego otra cosa es que llegue y esté muy mal. Si estás muy mal porque no está funcionando bien, ha hecho ya algo de fisio para intentar recuperar movilidad y no ha recuperado, pues bueno, eso es otro escenario. Pero eso es verdad que son los menos. Sí, sí. A ver, a nosotros sí que nos ha pasado bastante, pero porque hay personas que empiezan el proceso, no tienen resultado de resonancia, pero sí, sobre todo, como es con listas de espera del público, les han dado resonancia para más adelante. Ya han entrado en el proceso, llevan 3 meses, 4 o 5 meses trabajando, están ya prácticamente, vamos, como digo yo, para dar el alta y tira por tu cuenta. Si quieres seguir entrando porque te quieres poner muy fuerte, pues te seguimos Vale. en proceso de acompañamiento, pero si no, estás ya pues para volver a tu CrossFit, a lo que tú estés haciendo. Y gente que está muy bien, pero muy bien, te estoy diciendo, pues, gente que está fuerte, que está haciendo ejercicios de halterofilia, que están haciendo cosas en anillas, o sea, cosas potentes del hombro, incluso pues gente que juega al tenis golpeando y demás, y de repente llega el resultado de esa resonancia y aparece que ahí hay una rotura a nivel de alguno de los tendones del manguito. No te hablo de roturas masivas, te suelo hablar de roturas Sí, parciales y demás. Y claro, ya esa persona ya de repente es como que nos cambia de un momento a otro de que recibe esa noticia, estaba muy positivo a pasa de estoy roto. Y ya el run run de la cabeza. Y ya mucha más hipervigilancia de la zona. Es decir, ya, pero es que estoy bien, pero a veces noto un no sé qué aquí, un tal, y siempre para nosotros es una putada. O sea, vemos que ahí, por ejemplo, la resonancia creemos ciertamente que ha sido perjudicial a sí. nivel psicológico para esa persona, porque él se sentía fuerte y ahora de repente se siente frágil otra vez. No por lo que está pasando fuera, sino por una información que ha recibido. Sí, no, e incluso lo que muchas veces lo que el radiólogo pone en el informe de rotura parcial de la porción bursal de 3 milímetros. Cuando tú lo ves con el artroscopio en la cámara, eso puede ser como si tuviese un deshilachado muy pequeño que tú dices, bueno, esto no va realmente a ser, o sea, es que muchas veces es que ha habido una inflamación muy grande en ese hombro y hay algunas fibras que se han quedado un poco dañadas, pero no es una lesión estructural grande que tú digas, vaya barbaridad, esto no va a funcionar nunca más, no, al contrario. Vamos, yo estoy de acuerdo contigo, que puede ser hasta perjudicial la información que se da. Ya. Porque, a ver, aquí voy a abrir un melón de lo que veis de lo que a veces salen informes de resonancia a lo que os encontráis cuando luego entráis en artroscopia. Hay muchas veces que hay diferencia de lo que se ve a lo que no, porque yo me he encontrado mucho, oye, me dijeron que había tal, pero luego cuando me hicieron la operación me dijeron que me habían visto cierta otra cosa, o lo contrario, me vieron que no era para tanto lo que tenía y prácticamente no me han hecho nada. ¿Esto Eh, suele pasar? Pasa en algunas ocasiones, es verdad que no es muy, muy habitual, pero sí que puede pasar. También es que la resonancia es muy buena para ciertas cosas
y no es tan buena para otras. Entonces, a nosotros nos da muchísima información para hacernos un planning preparatorio y saber con qué pues voy a tener que entrar por aquí o voy a tener que hacer esta técnica u otra. Pero luego es verdad que para ciertas cosas no es muy fina, entonces puedes llegar y que no te encuentres, pero para bien o para mal. O sea, que incluso si en un momento te ha hecho la resonancia cuando había pues más inflamación, puede distorsionar un poco lo que se veía y luego a lo mejor está un poquito mejor y no es lo mismo, entonces Ujú. no puede cambiar un poco el plan. Sí, eso siempre es algo que yo ya lo hablo con otros traumatólogos, siempre te recomiendan, ¿no? Que es decir, si has tenido justo la lesión en el momento más agudo, sobre todo si tienes mucha capacidad de ir directamente a que te hagan la resonancia, como esperar unos días, ¿no? A que baje un poco el nivel de inflamación, porque del líquido, de todo lo que pueda haber, eso puede hacer que no se vea bien lo que ahí ocurre, ¿no? Sí, sí, que a posteriori se vean otras lesiones o incluso porque hay una cosa que es el edema, que es la inflamación, que la Ujú. resonancia se ve como una mancha blanca dentro del hueso normalmente o alrededor. Entonces, claro, esas manchas blancas como que, dicho para que se entienda, como que cogen mucha claridad en todo lo de alrededor de la resonancia y entonces no te permiten al 100% ver lo que pueda haber. Ujú. Vale, vale, vale. Entendido. Y bueno, por no extendernos demasiado con esto y por seguir, hemos hablado de que en esas tendinopatías, inflamaciones y demás, el tema de operación pues no sería lo más indicado, sino más un tratamiento conservador, que ahí es bastante claro. Igual las roturas pequeñas pueden, en ciertos casos, como hemos visto. ¿En qué casos sí la cirugía suele ser la primera línea para trabajar? ¿Qué casos son los más claros? A ver, bueno, todo es relativo, pero si hay una fractura que esté muy mal, eso es obvio que sí hay que hacerlo. Pues las luxaciones que hablábamos antes que tienen una lesión asociada pues, de un tendón o algo, o que hoy, ahora se está haciendo mucho porque está teniendo mejores resultados en gente muy deportista, de deportistas de contacto, que tienen luxaciones de hombro y muy jóvenes. Se tiende a hacerlo más bien, no es una urgencia, pero se tiende a hacer más bien pronto que tarde. O algunos tendones que se rompen, pero que se rompen por un golpe de alta energía, que no es por desuso. Si es porque hayas tenido un traumatismo concreto, eso es mejor repararlo pronto que dejarlo a ver cómo evoluciona. Sí, sí, de hecho es las primeras preguntas que tenemos en el cuestionario. Es decir, ¿cómo empezó tu dolor de hombro? ¿Hubo un evento concreto o ha empezado a aparecer poco a poco? No, yo siempre veo que si es algo que ha ido empezando poco a poco, suele ser más tendente a tratamiento conservador y cuando ha sido un evento concreto, no, es que noté un clac que se me fue la barra para atrás. Digo, bueno, pues entonces, ahí si no han estado con traumatología, digo, vete a traumatología, que te Sí. exploren, que miremos, si descartan ciertas cosas, hablamos. Si no, habría que ver. Vale, dentro de esas luxaciones y que puede haber o de esos traumatismos, ¿qué principales lesiones se ven después no vamos a hablar de fracturas de un golpe que se rompe el hueso, Sí, sí, sino sí. después de una luxación, ¿vale? Imagínate, tengo una caída, se me sale, apoyo el brazo, se me sale el hombro, o jugando a cualquier deporte alguien me empuja y tal y se me sale el hombro. ¿Qué principales lesiones suelen quedar que normalmente a veces tenéis que reparar en cirugía? Bueno, pues hay sobre todo lesiones del labrum, de los ligamentos glenohumerales, también hay algunos tipos de SLAP que también se relacionan con algunos episodios de luxación o subluxación. Y luego también se queda como un defecto en el hueso, que es tanto por el mecanismo de la luxación como el de que vuelva a su sitio y dependiendo de qué sea lo que esté lesionado, pues vamos a hacer nosotros una técnica u otra. Vale, porque dentro de esos hay nombres así que igual le suena a alguna persona que ya lo ha tenido. Hillsatch, ¿no? Bancard. Esa es. ¿Qué son estas dos nomenclaturas que suelen ser las más típicas? Ujú. Pues mira, la lesión de Bankart es una lesión que se da en la parte de la glena, de que es donde, como yo le digo, la carilla es la que va a la bola del hombro, para los que no sepan mucho de anatomía.
En el hueco, ¿no? En el hueco donde se inserta la cabeza. Sí, vamos, tú tienes lo que está enfrente de la cabeza, que forma parte de la escápula, en la parte como anterior se produce como una pequeña muesquita, Vale. que pues muchas veces puede ser de varios tipos, que puede ser que se arranque todo el fragmento, o puede ser que sea como del impacto que se quede como aplastada y que falte solo esa parte de hueso. Uh-huh. Y luego el gilsat es en la bola del húmero, que por el impacto en la parte posterior se da como también que falta una parte de hueso. Y eso, dependiendo de dónde esté y de la magnitud del defecto, va a tener como más probabilidades de que el hombro se salga o que no. Vale. Si no, yo había oído siempre, ¿no? En este tema del heel sachs, que hay veces que si la muesca que se produce tampoco es muy grande, como que la bola sigue estando bien en su sitio. Si es igual un poquito más grande o en un lugar concreto que, pues es un poco como ese tren que el rail se ha doblado y entonces sale del rail, ¿no? Y tiene una tendencia a Eso es. mayor facilidad de salirse, ¿no? Y en ese caso sí Sí. que toca reparar. Eso, nosotros lo llamamos, que es un término bastante gráfico, que es lesiones que se enganchan o que no se enganchan. Que pues que si al moverse el húmero se engancha con la glena o si pues por mucho que tú muevas no hay ahí enganche y no te va a provocar otra vez el episodio de luxación. Vale. Sí, o sea, de nuevo volvemos a que no es solo la lesión en sí que hay, aunque muchas veces sí que hay que operarla, pero Sí, sí es también a nivel funcional qué está pasando después de tener esa lesión que se ve. claro, Si funcionalmente no hay ese enganche y él no se sale del rail, como digo, eso yo es. lo suelo decir Sí, así, sí. pues puede que la cosa vaya bien y no pasa nada por tener ese heel satch, pero si se está enganchando, lógicamente, pues ahí hay que reparar. Sí. Bueno, nosotros tenemos algunos parámetros, que hay algunos que se ha visto que sí son más importantes, otros que no, en los que pensamos que ese hombro se va a volver a salir. Que uno de ellos, Uh-huh. pues, el defecto de hueso, la edad en la que se produce, y entonces esos son los que nos van a decir, pues mira, es muy probable que otra vez se te salga el hombro, entonces te vamos a operar porque si no vas a estar con muchos episodios de luxación. O en cambio, dos pacientes que ya han tenido también una luxación de hombro, que tú les dices, pues mira, tú has tenido suerte, en tu caso no es muy probable que te vuelva a pasar. Entonces, hacer una cirugía para prevenir algo que es muy poco probable que pase, pues no tiene sentido. Claro. Sí, sí, a ver, yo cuando me contacta la gente, lo primero que pregunto, vale, me han visto esto, tuve una luxación, pregunta, ¿se te ha vuelto a salir el hombro alguna vez? ¿En qué situaciones? Y si ha habido ya otra o dos luxaciones y encima te dicen, no, un día dándome la vuelta en la cama, digo, vete a que te miren porque es lo más probable es que necesites operación y luego sí hacer un buen trabajo después de la Eso cirugía, sí, lógicamente, para volver a tu deporte. Pero en eso somos siempre muy honestos. De hecho, tenemos un manual que lo compartimos gratuitamente por redes sociales donde viene ahí como una especie de algoritmo explicado, ¿no? De, oye, ¿fue por una fractura, sí o no? ¿Se me ha vuelto a salir el hombro después de esa primera, sí o no? Pues lo más probable es que necesites cirugía y luego redactación. Oye, no ha pasado todo esto, puede que aquí, si un tratamiento conservador, pueda ser algo a valorar. Pero sí, sí. Y luego dentro de la inestabilidad del hombro, bien sea Bancar, bien sea Hilsach, ¿qué principales intervenciones se hace? ¿Cómo volvéis a generar esa estabilidad en el hombro? pues se pueden hacer varias cosas. Lo más, bueno, simple, no simple, sino que sea como más fácil de hacer, como lo que es el labrum y la cápsula y todo eso, volverla a pegar en su sitio, que sería como por la parte anterior del hombro, y lo que hace es como si hiciese un gurruño para que no se para hacer un tope para que el hombro no se vuelva a salir por Eso en el dentro. caso de un Bancar, ¿no? Hablaríamos, por Sí, o de ejemplo. O un de, o de defecto, un slap, o de... sí, o un defecto óseo que sea pequeño. Vale. Y si es un defecto óseo que es muy grande, pues normalmente se coge se puede coger de la caracoides, que es un hueso que tenemos en la parte superior del hombro, o de cresta o de un banco de tejido, y se hacen técnicas que son de tope óseo, que es como esa falta de hueso que tiene por la lesión de Bancar se pone ahí.
Y si tiene un heel sage, en ocasiones que lo que se hace se llama remplissage, que es como hacer como el burruño que haces delante, hacerlo también detrás para que el hombro se quede estable como en 360. Eso sería lo más básico del hombro, que luego hay muchas técnicas. Dentro de las técnicas de topeos y de banca hay diferentes formas de hacerlo, pero a grandes rasgos eso es lo que hacemos. Vale, y el remplissage Sí, utilizáis el tendón del infra sí, para meterlo en el burruño ese, como lo llamas tú, sí. en el hueco, ¿no? Para que de Sí, alguna manera no quede... pegarlo, como que si a la parte donde está el defecto óseo, se plica o se pega el infraespinoso y para que se quede como un tope, también en esa parte posterior. Vale, vale, vale. Y la cirugía de la target, Sí, que es como digo yo, esa es a todos los que nos han venido de rugby creo que le han sí, hecho la target. sí. ¿En qué situaciones se suele utilizar y por qué se utiliza? Por ejemplo, en este caso, yo creo que todo paciente que me ha venido con inestabilidad y de rugby tiene un Sí. la target hecho. Claro, el problema de los deportistas de contacto es que se ha visto que si solo hace pues, técnicas de parte blanda como el banca o el reprisar, que se le vuelve a usar el hombro por el impacto y tanto por el primer episodio por los que van a tener. Entonces, la target es una técnica de tope óseo, que lo que hacemos es coger la coracoide, se talla y se pone en la parte del defecto óseo de la glena. Se puede fijar pues, con tornillos, también se puede fijar hay unos dispositivos nuevos que son con cinta. Lo más habitual es hacerlo con tornillos. Y aparte de esto, la ventaja que tiene es que tú al coger la coracoide, ahí tienes unos músculos que se insertan y lo que hacen es como una especie de hamaca para que también al moverse el húmero cuando gire, que no se salga, porque aparte de el haber reconstruido el hueso que te faltaba, que hagas como una hamaca para que no se vuelva a usar. Vale, y eso es el fijador total, ¿no? En la target podríamos decir que igual es la cirugía más fijadora. A ver, no sé, estoy hablando Sí, aquí, sí, pero es como la de, oye, te vamos a anclar bien. sí, a Aquí. veces la cantidad se hacen, bueno, a veces incluso la taller puede fallar, falla poco, bueno, como la mayoría de cosas que intentamos hacer, intentamos que sea que falle un poco. Pero ya se podrían hacer otras técnicas, pero cuando hay una inestabilidad eso, de pacientes de contacto que tienen más riesgo de luxación o de efectos muy grandes, es una por la que tiramos. Vale, vale, entendido. Y luego entiendo que no siempre se tiende a hacer esta, porque es cierto que al anclar mucho más, pues luego sí que el tema del rango de movimiento cuesta un poquito más recuperarlo, es más, claro, estamos como primando el generar mucha estabilidad, igual a costa de un poquito de pérdida de movilidad, que no tiene por qué ser, si se hace bien luego Claro, la adaptación, pero que a veces se tiende a no hacer esa directamente, te digo, porque justo sí, una persona que trabaja con nosotros nos lo preguntó y dice, que no sé por qué no me hicieron la target de primeras, porque tal, porque es mucho más duro y no sé qué, digo, claro, yo le explicaba, ¿no? Digo, bueno, es que muchas veces, como cuesta luego más recuperar el rango de movimiento, siempre se tiende a hacer técnicas un poquito menos invasivas, que permiten más la movilidad, no sé cómo tú ves esto. claro, Si sí, le di una buena explicación a esta persona o sí, me eso tiré un triple. sería, no, sí, sí, eso sería lo que nosotros decimos matar mosca a cañonazo. Si tú tienes una lesión que en la mayor parte de las veces va a ir bien con una técnica que solo sea de parte blanda, ¿para qué te vamos a hacer algo que tienes que cambiar la anatomía, coger hueso de otro sitio? No tiene mucho sentido hacerlo. ¿Que hay algunas que fracasan? Sí, son las menos, pero si tú tienes la mala suerte que te pase, pues tú dices, ¿y por qué no me hicieron antes esto? Es que a lo mejor en tu caso, si te hubiesen vuelto a valorar, te habrían hecho también de primera el banca, pero hay algo que ha cambiado, a lo mejor te ha dado otro golpe, Ujú. o a lo mejor antes hacías un deporte de menos impacto y ahora haces más, o ha cambiado un poco tu forma de trabajar el hombro, entonces puede volver a salirse, pero lo Ujú. normal es que si se elija una técnica es porque sea la más adecuada para ti. Esto sí suele ser un poco la técnica según el paciente. Claro. Y la tendencia, ¿no? Cada vez más en la traumatología es
a menos te tenga que modificar internamente o más agresivo sea, o sea, tender a menos agresividad en la intervención, ¿no? O sea, yo que sé, hace años, pues mi padre, que está operado hace 40 años del menisco, les quitaban el menisco entero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahora no, ahora se sutura, se intenta solo quitar una porción muy pequeña si es la que se ve que tal. Entiendo que en el hombro es más de lo mismo, ¿no? O sea, si no te tengo por qué matar moscas a cañonazos, no necesito un cañón para matar una mosca, pues voy a utilizar un elemento más fino, ¿no? Y intentar modificar menos ahí dentro. Claro, la idea es esa, que se pueda hacer lo menos posible siempre que sea más estable. Aunque es verdad que en esto de la inestabilidad sí que se tiende cada vez más o sea, se le da más importancia que antes no tanta a la cantidad de hueso que te falta. Entonces se hacen casi más técnicas si vemos ya que hay cierto límite, como que nuestro límite en el que ya haríamos una técnica de hacer un tope óseo o un latarjet, que es, cada vez necesitas que falte menos hueso, que ya estamos tendiendo a ese sentido porque se ha visto que si te falta hueso es una de las principales causas de que se vuelva a usar. Vale. Entonces cada vez Vale. sí existe esa tendencia, pero siempre con cabeza y que si no te hace falta, no hacerlo. Claro. Sí, sí, es que, a ver, no sé, muchas veces hay gente que piensa que pasar por un quirófano es nada, es esto y ya está. Hombre, toda cirugía conlleva cierto pequeño riesgo y si se puede evitar o se puede evitar dentro de las cirugías que te hagan una que sea más invasiva, pues no creo que es mejor, ¿no? Intentar que sea menos invasiva si se puede, ¿eh? Si no, si es necesaria, es necesaria. Claro, claro. Sí, totalmente. Vale, vale. Y bueno, te quería preguntar por otro tipo de intervención que ya sería como pues la última ya a realizar en casos ya mucho más graves, que es el tema de las prótesis. ¿Vale? ¿En qué casos se recomienda ya la prótesis? ¿Cuándo no todavía? Porque a veces he recibido mensajes de gente que me escribe que me dice, oye, es que me han dicho que si esto no mejora, que al final me tendrá que acabar poniendo una prótesis. No sé si es para que ese paciente empiece a hacer el ejercicio que le toca, que no lo está haciendo y le quieren acojonar un poco, o por qué. Pero bueno, ¿en qué casos ya es necesaria esa prótesis a nivel del hombro? Bueno, las prótesis de hombro se pueden poner por varias cosas. Hay una que es la artrosis, que es más parecido a la rodilla, que entonces eso, pues bueno, cuando la artrosis ya no te dé mucho dolor y no te permita mover, pues ya estaría indicado una prótesis porque no tiene soluciones con artroscopia o bueno, menos que funcione. Y luego hay otro tipo de prótesis que se ponen porque lo que son los tendones del manguito rotador fallan y no haya forma de repararlo de una forma satisfactoria. Que esos son un tipo de prótesis que nosotros llamamos prótesis invertida, que lo que hacen es cambiar un poco la biomecánica del hombro y el hombro se empieza a mover por el deltoide. Eso sería para casos pues, en roturas que no hay forma de reparar, normalmente en personas de un poquito más de edad y que ya han probado un tratamiento conservador y que tienen falla, no tienen buena movilidad, tienen mucho dolor y en ese paciente sí que sería una alternativa que sería bastante buena para ellos. Vale. Pero ¿y en una persona, vamos a poner mediana edad, 50 años, 50 y algo, activo, que le gusta el deporte, ¿crees que es una primera vía o que habría que, si no ha explorado la vía de que alguien le guíe en un tratamiento conservador de calidad, igual mejor primero explorar antes de lanzarse directamente joder, una prótesis, perdón? No, hombre, siempre, si no ha hecho un tratamiento conservador con una bien guiado, bien hecho, o sea, la prótesis es lo último y siempre hay tiempo de poner la prótesis. O sea, porque no se va a gastar, bueno, se puede gastar más el hueso, será a lo mejor un poquito más complicado para nosotros, pero todo el tiempo que aguantas sin prótesis es mejor porque la prótesis es una cirugía que tiene complicaciones y es una cirugía más agresiva porque lleva implantes, los implantes se pueden gastar, entonces siempre tiene que ser la última opción, pero que es una opción que existe y que antes de estar con una calidad de vida mala o con una funcionalidad muy mala,
pues es una opción que se puede contemplar, pero siempre, siempre, siempre haciendo un tratamiento conservador en condiciones. Ujú. Vale. Y esa persona que se ha tenido que operar sí o sí, era obligatorio, imaginemos, tenía un Hill-Sachs, se le iba el Sí. hombro, tal, o tenía una rotura bastante masiva del manguito, que sí que necesitaba ahí sutura y demás. Esa persona que piensa, bueno, yo me voy a operar, me han arreglado y ya está todo listo. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Es tan así como piensa o la cirugía solo es el principio? Que está muy equivocado. Sobre todo, bueno, la cirugía sirve como para prepararte el terreno para que tú te puedas recuperar, ¿vale? No es que tú te operas y mañana estás perfecto. Eso por lo menos en las cirugías de hombro de rotura de tendones, de inestabilidad, hay que hacer mucha rehabilitación y un tratamiento bueno y guiado y tener mucho y cuidar mucho las recomendaciones para que esa cirugía luego vaya bien, porque el hombro le tienes que volver a enseñar a funcionar encima con una cirugía. Entonces, si tú antes de operarte no querías hacer la rehabilitación y no la vas a hacer después, pues mejor que no te operes porque vas a estar peor que antes de operarte. Sí, sí, es que nos ha llegado gente de, oye, es que mira, que me operé, pero no quedó bien. Y tal, y el médico, y no sé qué, y tal. Y digo, a ver, ¿usted qué hizo? Después, no, pues fui a unas sesiones que me dieron en la mutua, tal, en la camilla, algo me estiraron ya, pero y luego los ejercicios que le mandaron, si le mandaron, sí, algunos ejercicios me mandaron, pero bueno, de vez en cuando los hice, tal, ya empiezan a salir cosas estas, digo, igual el problema no era tanto del cirujano que le operó a usted, sino de lo que usted hizo con eso que Sí, tenía después y que no trabajó en lo que tenía que trabajar, ¿no? Lo que creo que lo has explicado muy bien, que es al final preparar el terreno para luego sí poder trabajar con algo que no teníamos el terreno bien abonado, bien preparado, para simplemente con ese trabajo ya tenerlo solucionado. Entonces hacía falta de base, pues curar el terreno bien para a partir de ahí poder sembrar. Pero tienes que trabajar la tierra, ¿no? Yo me voy mucho a mi abuelo que ha sí, trabajado mucho en el campo. La tierra la tienes que tener, la tienes que trabajar luego. Por mucho que la tierra sea fértil, si luego tú no la cuidas en el tiempo de que has sembrado y tal, no, ahí no van a salir tomates. sí, sí, está Pues claro. vale, y me gustaría, siempre como que lo dejo para el final, pero quiero que me des tu opinión porque para mí es el patito feo de las lesiones del hombro y es el hombro congelado, ¿vale? Que esa capsulitis adhesiva, ese hombro congelado, ¿qué es, por qué ocurre y por qué es tan duro de trabajar y tan tedioso? ¿Y cómo intentas tú abordarlo con los pacientes que te llegan con este problema? Bueno, tú lo has dicho que el patito feo porque no lo quiere nadie, no lo quieren los rehabilitadores, no lo queremos nosotros, no lo quieren los fisios porque es algo bastante desagradecido y que por qué se produce no se sabe muy bien. Sí que se ha visto que hay más en diabéticos, pero una causa que sea 100% es por esto, no se sabe. A veces se relaciona con cirugías previas, con lesiones previas, pero no hay una causa que tú digas, me ha pasado esto, por esto seguro 100%. Al final lo que hay como si fuese una relación inflamatoria que provoca una fibrosis del hombro y da mucha limitación en activo y en pasivo del hombro. Y el problema es que requiere de una fisioterapia que sea muy incidente, mucha colaboración por el paciente, no se sabe muy bien hasta cierto punto si las infiltraciones van bien, si no van bien, se intenta hacer un poco pues, la hidrodilataciones, hacemos también nosotros técnicas quirúrgicas de artrolisis, liberación, pero es verdad que no hay nada que se demuestre que diga, pues esto va estupendamente en todos los hombros congelados y además un proceso que tarda bastante en curarse, que la mayoría de las veces luego al final se cura, pero que es muy lenta la curación. Entonces un poco desesperante, sobre todo para el paciente, pero también para nosotros porque vemos que no va bien al 100% con todo. Entonces vamos un poco, ahí sí que vamos con todo, se intenta infiltraciones, bloqueo, hidrodilatación y si no va bien la cirugía incluso para ayudar al paciente a que recupere la movilidad. Vale, ¿en qué casos si os lanzáis a cirugía en esta patología? Pues pacientes que te digo, ya se haya probado todo y que aún así no, o eso, o que sea justo después de otra cirugía de hombro.
que por ejemplo lo hayan hecho porque le hemos intervenido un manguito rotador y de repente han hecho un hombro congelado. Pues entonces esos pacientes sí que somos más agresivos para que se recuperen antes de la lesión, pero los demás sí que esperamos haber agotado todos los tipos de tratamiento, que haga también una fisioterapia en condiciones, y si eso no funciona, pues lo ayudamos con liberando un poco la articulación para ayudarle con la movilidad. Vale, de nuevo, no solo el qué diagnóstico hay, sino el cómo se ha producido, ¿no? Que no es lo mismo eso. Pues vino de una operación, eso lo hemos visto nosotros con un par de personas con las que hemos trabajado, que en realidad era por la propia operación previa, luego había una intervención y la verdad que fue todo muy rodado. Después, de repente, oye, me ha ocurrido porque sí, yo no he tenido ninguna cirugía, tampoco es que le diera una caña al hombro brutal. Claro, en esos casos dices, es que igual pues es dura, es dura. Yo te soy sincero, Inés, que yo cuando aparece alguien, que a mí me viene la gente a través de redes sociales o a través de la web, me escribe en un formulario, lo primero hablo con esas personas en una videollamada, sin compromiso, gratuita, les digo, mira, que sepas que esto va a llevar tiempo. O sea, bueno, les pregunto en qué fase están, digo, ¿cuánto llevas ya con esto? ¿Está empezando el hombro a descongelarse, a empezar a dejarte mover o todavía sigue ahí? Está en la fase más de dolor aguda, ¿no? Y como unas fases muy marcadas. Y digo, es que sepas que esto en 2 meses, 3, no vas a estar en 100%, que probablemente no sea un año. Yo te voy a enseñar cómo mantener activo ese hombro, cómo las estructuras no se debiliten, cómo trabajar de una manera segura para que estés tranquila o tranquilo de que no vas a empeorarlo, sino todo lo contrario, que vas a tener el hombro dentro de lo que te permita mover activo y que las estructuras estén bien, pero que sepas que la historia natural que se habla, ¿no?, de esta patología es de largo plazo. Estamos hablando de un año, Sí, de sí. 2, incluso casos que se van a más. Entonces, sobre todo, el abordaje que yo les planteo a nivel de ejercicio es, esto va a llevar un tiempo, podemos empujar un poquito el proceso, pero seguro que un año se nos puede ir esto, pero que en ese año no estés 100% parado y con miedo, sino que sepas cómo trabajar de manera adaptada. Yo también te enseño a entrenar otras partes del cuerpo sin dar el hombro, que también te sientas un poco a nivel mental que va bien y mantener las estructuras activas, pero que es que esto es así. O sea, es que lleva mucho tiempo. Y es de verdad el patito feo, ¿eh? Porque Sí, así sí. como en otras patologías, aceleramos procesos, vemos que gente que está muy enquistada de años con un dolor por tendinopatía, con bursitis, con tal, mejoramos mecánica escapular, mejoramos otras cosas y de repente es como, oye, que no sé qué habéis hecho conmigo, que esto parece que ha sido magia, que yo llevo años con esto jodido y sin poder entrenar bien. El hombro congelado, capsulitis adhesiva, como se quiera llamar, que hay discrepancias de llamarlo así o no, es así, es duro. O sea, si nos estás escuchando y tienes un hombro congelado, que sepas que lleva tiempo, que se pueden hacer cosas, que se puede uno ejercitar de manera segura, sin empeorarlo, pero que el hecho de que ese hombro vuelva a moverse y en todo su rango y demás, que es un proceso largo. Es una maratón, como digo yo, y hay que ir mentalizado para esa Sí, maratón. totalmente. Y además que es verdad que por mucho que se quiera es muy difícil acelerarlo, como tú decías. Entonces hay que Ujú. tener paciencia. Sí, sí, totalmente. Y bueno, Inés, por terminar la entrevista, me gustaría, no sé, que nos dijeras dónde te pueden encontrar como profesional. Creo que tú no te das mucho a redes No, no sé ni a nunca. nada de esto, o sea que creo que no estás divulgando nada, pero bueno, tú como profesional, ¿dónde te encuentras? ¿En qué hospital? No sé, ¿dónde te puede encontrar la gente? Bueno, yo estoy trabajando ahora en el Clínico de Málaga, el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, y sí que tengo bueno, una página web que es traumatologoenmálaga.com, que ahí podéis contactar conmigo si hiciese falta alguna consulta puntual o alguna duda que tengáis, ahí también podéis buscar. Vale, perfecto. Y ya para terminar, y después de que nos has dejado ahí donde estás, un mensaje final que te gustaría dar a cualquier persona que haya sufrido una lesión de hombro. Creo que eso es lo más difícil de toda la entrevista. Sí, pero bueno, creo que lo que más repito es que sobre todo que hay que tener, bueno, en algunos casos paciencia, que hay que hacer el tratamiento y ser consecuente con el tratamiento que queremos hacer. Y bueno, y que al final esto es un proceso y que nosotros lo que queremos es que mejore el hombro y que vayamos hacia la curación y que muchas veces el hombro se cura porque la sensación que me da es que la mayoría de las veces piensan que no se van a curar nunca de su lesión de hombro. Uh -huh. Y que... O sea, me ha gustado el punto de proceso.
la palabra proceso. Yo lo utilizo mucho, que esto es un proceso, ¿no? Que muchas veces igual, sobre todo, os pasa más al personal médico que vienen como quieren la solución mágica. Es decir, tócame algo, opérame algo, dame la infiltración, el pinchazo X mágico que ya me lo quite. Pero esto, No ¿es así o no? existe. No, no existe. Ojalá existiese. No, sería mucho más fácil también para nosotros si existiese, pero Os ahorraríamos mucho, os ahorraríais muchas conversaciones incómodas, ¿no? sí, O sí. momentos de tensión, ¿no? En consulta. Sí, pero eso no existe y al final es tanto un trabajo como nuestro como del paciente y del equipo que tenemos alrededor, fisioterapeutas, redactadores, incluso de compañeros que están en la unidad del dolor que nos pueden ayudar mucho con facilitar la rehabilitación. Ujú. Es que es así, o sea, es así y... A ver, nosotros tenemos la suerte de que por la manera en la que enfocamos esto, tenemos ya como un altavoz y una divulgación que como que quien ya viene al proceso, viene ya mentalizado de que viene a un proceso. Es Sí. decir, a mí no me pasa como cuando antiguamente que trabajaba en una clínica presencial en Bilbao y venían a donde el fisio y les decía, bueno, igual deberías hacer ejercicio. Y ya venían y yo tenía ya que no solo hacer la sesión, sino ir educando. En los días que venían a hacer sesiones de ejercicio, ir educando. Ahora ya es como que la gente viene de oír mucho, pues este podcast, por ejemplo, lo ha podido escuchar gente, otros que tenemos, el material en redes sociales, como que ya la persona que me llega, ya llega como con el mensaje previo diciendo, vale, ya lo tengo claro, sé que esto es un proceso, que voy a tener que picar piedra, que tengo que trabajar, me pongo en tus manos porque quiero hacerlo bien. Entonces es todo como mucho más fácil. Pero que si no se viene con esa educación previa o no se tiene, se puede tener mucho sufrimiento en el proceso por unas expectativas irreales, ¿no? De a veces que pensamos que dices, bueno, esto pues si me hacen un algo o me hacen alguna manipulación y tal y se me quita y en una semanita ya estoy bien. Y no, hay procesos que dices, oye, te va a llevar unos meses si haces bien el camino. Si no lo haces igual se mantiene más. Pero que aunque lo hagas muy bien y muy bien guiado, te va a llevar un tiempo, porque es un proceso. Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo. Es que, bueno, ojalá eso pudiésemos dar como la tensión. Te tomas la pastilla y ya pues automáticamente te baja, pero no, todavía en traumatología no lo hemos inventado. No, sí, sí. Y en el mundo que vivimos hoy en día, pues es difícil para las personas. Pero sí, por eso ya te digo, y por cerrar, pues nosotros en el programa que hacemos, lo que tenemos muy claro es, hay una parte que es el ejercicio que vas a hacer, hay una parte que es el soporte en el proceso, que tenemos ahí, gracias a trabajar online, tenemos un chat, que de un día para otro te podemos contestar cosas. Hay un acompañamiento para esos bajones, de repente siempre hay una semana que va un poco peor, oye, te vamos a upar, que no te preocupes, que no pasa nada. Y luego hay una parte que es educativa. Y de hecho, antes de que empiece nadie en el programa, esto lo digo, lo sabe la gente cuando empieza. Pero lo hago aquí el spoiler. Si vienes a trabajar con nosotros, lo primero que te vas a comer es un trabajo educativo. Hay una serie de vídeos, no es una chapa muy grande, pero un que entiendas cómo va a ser tu proceso. Porque nos parece importantísimo. Y si no, una persona no interioriza eso y nos dice que ha entendido bien, no empezamos todavía a trabajar el ejercicio, porque es la primera parte, educación, ¿no? Es la base para mí. Oye, me pasa esto, necesito hacer esto, y hay una expectativa de que me lleve entre esto y esto. A partir de ahí es mucho más fácil, creo yo, hacer el trabajo el día a día y no perderse. Porque sí que, no sé si tú lo has visto con personas, y ya terminamos con esto, que tienen un mayor problema de haberse perdido en demasiadas pruebas, demasiados profesionales, por no aceptar que esto iba a ser un proceso y querer siempre encontrar en la nueva solución mágica, en la nueva opinión que me den, que porque tengan algo muy grave. O Sí, sea, y de consultar en muchos sitios. De, pues ahora voy a ver esto, aquí, otro especialista, como este no me ha gustado lo que me ha dicho porque me he puesto a hacer ejercicio, voy a otro, y al final pues te pierdes y eso pues lo de antes 5 o 6 resonancias y al final no ni tenía un problema relativamente sencillo de solucionar, pero con una sí, buena pauta de ejercicio y realmente poco más. Aunque no es poco, pero no. Que no es poco, que hay que hacerlo, que hay mucha gente que le cuesta el admitirlo, pero sí, sí, lo hemos visto. De hecho, hay algún paper que habla de esto, pero yo lo tenía en mi cabeza, la correlación entre a mayor número de profesionales hayas visitado y mayor número de pruebas te hayas hecho, yo tengo una correlación de peores pronósticos. No porque las pruebas en sí sean malas, el hacérselas, sino porque ya me está diciendo que seguramente haya gente que te haya dicho lo que debías de hacer, pero no te ha gustado y te has puesto a buscar por otro lado a ver si te daban otra respuesta que te gustase más, que era lo que te pedían hacer.
Lo peor de todo, y lo que yo me encuentro en estos casos, es que la sensación de estas personas que llevan un año, año y medio haciéndose pruebas, visitas a especialistas, el mensaje es que ya he probado de todo. Y digo, no, no has probado de todo. Cuando empiezas a explorar, yo soy muy, muy asertivo, muy sincero con las personas que conozco, porque sé que luego no va a llevar a buen pronóstico si les pido a distancia que hagan ejercicio conmigo. O sea, es si no soy muy claro y me aseguro que tengo una persona que va a tener compromiso, ¿no? Digo, no has probado de todo. Te han mirado muchas personas, pero tú luego no has probado ni has hecho. Has ido a que te miraran, a que te hicieran, a qué tal, pero no has probado. Ha probado el que digo, oye, me puse en manos de un profesional, me puse a hacer los ejercicios que me decía semana a semana, he estado 3 meses picando piedra, oye, y esto no va. Luego fui a donde otro y tampoco fue. Ahí sí te lo compro. No suele ser, casi nunca me he encontrado a nadie así, porque el que se ha puesto en buenas manos y lo ha hecho, ha mejorado, ¿no? Y si no ha mejorado es porque dio con un profesional que no le valoró bien y era una bandera roja o alguien proclive a cirugía y tenía que operarse y luego ya, una vez operado, hacer ese trabajo. Pero sí. Es así. Yo creo que tú te lo has encontrado, ¿no? En Sí, clínica. es bastante frecuente. Bueno, por desgracia es bastante frecuente. Pero sí es verdad que lo que tú dices, que cada vez hay más gente que sí que quiere hacerse pues partícipe de la lesión y de mejorar y quiere hacer un tratamiento en condiciones. Y ahí están las más de 600 personas que hemos ayudado online, que yo cuando empecé en esto no me lo creía, era un loco cuando decidí dejar la clínica y estaba dando clase en la universidad y me decían, tú estás chalao, ¿cómo vas a hacer redactaciones online? Y dije, sí, pero necesito gente comprometida y que sepa que lo van a hacer porque la guía la van a tener. Y así ha sido, o sea que la hay mucha y quien es comprometido con su lesión y tiene la guía adecuada, como siempre digo, consigue los resultados, no hay otra magia. Así que nada, Inés, agradecerte mucho tu Gracias. presencia aquí, que sé que no es fácil ponerse delante del micro y que alguien te venga aquí a hacer preguntas ahí a pillar un poco a veces o a que saques todo el conocimiento que tienes. Así que agradecerte mucho la exposición y el venir aquí. Pues gracias a ti, ha sido una experiencia muy chula, la verdad. Bueno, un abrazo muy fuerte.